Hola y bienvenidos a Coqueto Macramé. En el video de hoy aprenderemos a hacer este estante de por aquí. Así que si quieres tenerlo en tu hogar, vamos a ver el paso a paso. Materiales. Una tabla de madera, en mi caso tiene 30 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Cordón de algodón de 5 milímetros que cortaremos 6 pedazos de 2 metros con 50 centímetros y un pedazo de 40 centímetros. Este cordón de algodón torcido lo compré en la fábrica Tira del Hilo y si quieren ustedes también adquirirlo, les dejo en la cajita de descripción el link para que vayan directamente a la tienda y lo puedan comprar online. Un aro de madera de 55 milímetros. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso. Paso 1. Vamos a hacer el nudo alondra. Cogemos nuestra cuerda de 2 metros con 50 centímetros y la colocamos en el aro haciendo el nudo alondra. Para esto pasamos la cuerda sobre el aro, por debajo, metemos las cuerdas por el bucle y hacia arriba. Y esto hicimos con estas 5 cuerdas y nos queda algo así. Ahora el paso 2. Para hacer el paso 2 cogemos esta cuerda de aquí, la inclinamos así y vamos a hacer nudos festones con todas estas cuerdas. Para ello cogemos y la pasamos así a la cuerda, por debajo y estiramos. Apretamos bien una vez y 2 veces. Reservamos esta cuerda, cogemos la siguiente y hacemos lo mismo. Ya terminé de hacer esta zona, me queda ya esta línea inclinada, ¿sí? Entonces, desde acá arriba, desde el inicio del nudo alondra hacia abajo, tenemos 7 centímetros de largo. Esta zona de aquí, 7 centímetros. Este número nos va a servir porque vamos a duplicar este número hacia el lado derecho. Es decir, que aquí tenemos 7 centímetros, entonces nos colocamos desde aquí hacia abajo 14 centímetros, que es el doble de 7. Aquí en 14 centímetros colocamos esta cuerda de aquí que ha sido nuestra cuerda guía y va a ser la cuerda guía de todo el recorrido. La colocamos aquí y así, con esta distancia de 14 centímetros, volvemos a hacer nudos festones. Cogemos esta cuerda de aquí y nudo festón.
Ya tenemos esta zona de aquí, ahora volvemos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Es decir, de aquí a acá a 14 centímetros. Y ya terminamos esta zona de aquí con todo este zigzag. Tiene 27 centímetros desde el inicio del nudo alondra hasta el último nudo festón. Ahora sí, vamos a hacer la siguiente parte en la que vamos a colocar la tabla. Y ahora para hacer el paso 3, que es el paso final, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ay, por cierto, antes de explicarles el último paso para sujetar la tabla, si quieren conocer más trucos de macramé, cliquen por aquí. Y no olviden suscribirse en el botoncito rojo de ahí abajo, si les está pareciendo interesante y entretenido este video. Ahora sí, vamos al paso 3, en el que vamos a hacer el nudo mágico. Para ello vamos a medir desde esta zona de aquí hacia abajo 50 centímetros, que nos da aquí. Entonces cogemos todas las cuerdas y vamos a hacer el nudo mágico con la cuerda de 40 centímetros que teníamos. Ahora nos queda poner la tabla y ya tenemos el estante. Y para finalizar este estante coloqué la madera de esta manera, en la que coloco 4 cuerdas en este lado, 4 cuerdas al otro lado y 4 cuerdas hacia atrás, y ya lo tenemos. Y para decorar este estante lo que hice fue colocarle este frasquito de yute y este bowl, que te los dejo por aquí por si quieres aprender a hacerlos para que tengas todo este estante completo. Y si quieres hacer otro estante, también te dejo por aquí este estante que está muy bonito y para que tengas toda la colección de estantes. Así que vamos a ver esos videos.